Esa ley se derogó posteriormente. Pero igual, o sea, repito, respeto guardan respetos, me parece, ¿cierto? ¿No? Yo creo que eso es lo fundamental. Pero bueno, ¿qué te parece, Jorge, si vamos de inmediato con reacciones respecto a el mensaje al Congreso del Presidente de la República? Estamos en comunicación con el doctor Miguel Palacios Celis, decano del Colegio Médico del Perú. Doctor Palacios, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes y felices fiestas patrias. Hola, Carlos, buenas tardes. De igual manera, para ustedes, una feliz fiesta patria. Bueno, el presidente ha hecho énfasis en el tema de la lucha contra la COVID-19 y sobre todo en el de vacunación. Avanzar, ¿no?, sobre lo que ya se ha adelantado en el tema justamente de la inmunización. El objetivo es llegar al máximo posible. Él habló de un porcentaje, digamos, tope de 70% de la población ya vacunada. ¿Qué impresión tiene del mensaje del presidente Castillo en el tema de salud? Bueno, en general nosotros lo hemos visto que ha recogido gran parte de las posiciones y las propuestas que hemos estado haciendo a lo largo de todo este año y medio de pandemia. Y fíjate que nos parece que está planteando una gran reforma del sistema sanitario como parte de un sistema de protección social que incluye también el tema de pensiones para la tercera edad, etcétera. Y está planteando sobre todo un viejo anhelo, la gran revolución o reforma del primer nivel de atención, que lo va a utilizar ahora también, lo ha dicho, dentro de la lucha contra la pandemia a través del sistema de vacunación. Entonces, a donde nos parece que ha avanzado bastante en algunos temas, se ha olvidado de la vigilancia genómica, por ejemplo, de algunas especificaciones técnicas que ya lo haremos llegar en su momento al nuevo ministro de Salud. Lo único que nos queda como colegio médico es hacer votos de que este gobierno sea un gobierno de promesas cumplidas, de que se honren las palabras, porque la gran reforma del sistema sanitario lo planteó también Pedro Pablo Kuczynski en su discurso en el 2016, así como la revolución del primer nivel de atención. Y él lo tenía claro por sus antecedentes de su papá. Sin embargo, vimos que no se cumplió. Por eso esperemos que sea un gobierno de promesas cumplidas realmente. Doctor Palacios, le saluda Jorge Turpo desde Arequipa. Una de las propuestas, digamos, doctor, que serían o tendrían que implementarse en el corto o mediano plazo, es lo que ha indicado que es el incrementar el número de horas de atención para los pacientes no COVID, hasta 12 horas. Conociendo la realidad de nuestros hospitales, nuestras postas médicas y de la cantidad de personal de salud, la deficiencia que hay en el personal de salud, ¿es posible implementar esa medida, extender el horario de atención a 12 horas en los centros hospitalarios? Sí, se encuentra enmarcado, Jorge, dentro de un aumento en la velocidad de la vacunación en este mes que nos queda todavía de silencio epidemiológico porque está proyectada una tercera ola para fines de agosto o los primeros días de septiembre. Es muy importante que eso se haga y se puede hacer, pero requiere presupuesto, que era parte de las exigencias que nosotros hacíamos. Una mayor velocidad de vacunación incluye presupuesto para poder cumplir. En algunas zonas de frontera, por ejemplo, no hay presupuesto para pagar deslizadores, lanchas y poder vacunar a la población. No se puede ampliar horarios porque implica contratar recursos humanos y sin presupuesto todo eso queda en un eslogan. Por lo tanto, si es que hay una decisión política, que es muy importante que haya, para poder impulsar mayor velocidad de vacunación, entonces debe haber un presupuesto que permita cumplir con las promesas que le hemos escuchado. Doctor, queremos pedirle, por favor, que nos espere o vamos de frente. Seguimos, disculpe usted. Bueno, un gusto. Le comentaba, hay una propuesta, ya que usted está hablando del tema presupuestal, ¿cierto? El presidente ha dicho que van a solicitar a los gobernadores regionales expedientes respectivos para la construcción de hospitales, ¿no?, regionales, por supuesto, que permitan la atención inmediata a los pacientes y evitar que estos vengan a Lima, ¿no?, o los traigan a Lima para una atención especializada. ¿Cuán viable considera usted esta posibilidad? Sobre todo, repito, desde el punto de vista presupuestal, porque, ok, se pueden hacer ofrecimientos de diversa índole, pero ¿dónde están los recursos, no, para hacerlo? Exacto, Carlos, como que ya se han hecho anteriormente. Ahora, si es cierto que está enmarcado dentro de la ley de descentralización de base, cuando se descentralizó los servicios de salud y se crearon pues los mini ministerios en cada región, administrado por el gobernador regional, es lo que les ha dicho, mire, presenten con tiempo sus proyectos y que nadie se puede oponer. Mira, te están proponiendo proyectos de hospitales maternos infantiles descentralizados,
hospitales tropicales en las zonas obviamente donde hay una gran incidencia de enfermedades tropicales, hospitales de neoplásicas en diferentes regiones. O sea, en la teoría nadie se puede oponer. Se necesita, como bien dices tú, un fuerte presupuesto de inversión para poder cumplir. Creo que ese tema va por una priorización, por un informe técnico detallado que tiene que evaluarse con calma, como promesa, como una línea de trabajo a mediano y largo plazo. Me parece que cuando menos lo tiene en mente, y ojalá que sea otra de las promesas que se pueda cumplir, porque hay algunas regiones que ya tienen hospitales regionales. Entonces hay que ver dónde faltan para poder priorizar, dónde es mayor la mortalidad materna en el Perú, para poder fortalecer hospitales maternos infantiles y poder de esa manera ir superando brechas históricas de muerte materna, desnutrición infantil y muerte infantil también. Doctor Palacios, muchas gracias por su análisis y comentarios esta muy tarde. amable a ustedes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Ha sido el doctor Miguel Palacios Celis, decano del Colegio Médico del Perú, ayudándonos en el comentario y el análisis de el tema de salud tratado en el mensaje del presidente Pedro Castillo. Tenemos otro invitado en línea, Carlos. Estamos con el presidente de la CONFIEP, Óscar Caipo, a quien le agradecemos, por supuesto, por su gentileza. ¿Cómo está, Óscar? Muy buenas tardes, gusto de saludarlo. Felices Fiestas Patrias. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Jorge. Felices Fiestas Patrias también, y aprovecho para enviar un caluroso saludo a toda la radioaudiencia en este bicentenario. Bueno, ¿cuál es su primera impresión, obviamente, desde el punto de vista de los anuncios en materia económica del presidente de la República? Él ha dicho que va a respetar la propiedad privada, habrá cambios pero con responsabilidad, que en campaña se ha querido asustar a la población con tema de expropiaciones, lo niega. Eso sí, incide en que no va a haber estatizaciones, ni política de control de cambios, va a acabar con los monopolios, en fin. ¿Qué impresión le merece esto? ¿Es un mensaje que tranquiliza a los agentes económicos? Algunas partes del mensaje obviamente dan algo de tranquilidad, como los que has mencionado, pero hay algunos mensajes contradictorios que no terminan de repasar, digamos, y tener un discurso sobre la inversión privada y el manejo económico. No basta decir con que no habrá estatizaciones ni control de tipo de cambio. Esas son condiciones necesarias, pero no suficientes, ¿no? Uh-huh. Necesitamos estabilidad, de reglas claras y un marco promotor. Y algunas de las cosas, digamos, que se han mencionado pueden preocupar. Por ejemplo, hay algunos anuncios que dan a entender de que puede haber algún tipo de control de precios, ¿no? Cuando estamos hablando de márgenes, ¿no? De cuál debería ser la rentabilidad social, ¿no? Y vamos a ver algunas empresas controladas por el Estado compitiendo en algunos mercados, pudiera dar la impresión de que estarían entrando en control de precios, ¿no? Y sabemos que eso no es lo mejor en el largo plazo, ni el Estado ha mostrado a lo largo de la historia ser eficiente en la gestión de empresas, ni el control de precios ha mostrado ser eficiente, pues, para poder brindar los mejores productos y servicios a precios eficientes en los mercados. Sí. Ahora, señor Caipo, en la campaña electoral el señor Castillo fue muy claro en respecto al sector minero de decir Conga, Tía María no van. Importantes proyectos que están en cartera, proyectos mineros, pero hoy en el discurso ha indicado que si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va. Pero si estos proyectos lo demuestran, en todo caso, se abre la posibilidad de que se pueda entrar al menos en una conversación. ¿Ustedes lo analizan de esa manera o siguen creyendo que en este gobierno del señor Castillo va a haber un freno a ese tipo de inversiones? Bueno, habría que entender a qué va a significar esa rentabilidad social, ¿no? El sector minero hoy en día prácticamente contribuye en impuestos, regalías y otras tasas
contribuye con aproximadamente el 40% de su utilidad antes de impuestos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay una cartera de proyectos de más de 50.000 millones de dólares y que la minería, el Perú compite, ¿no?, por estas grandes inversiones que si no hay las condiciones adecuadas se van a otros países. Entonces es muy importante entender cuál va a ser el impacto de esa rentabilidad social sobre los niveles de rentabilidad que requiere un sector que es muy intensivo en capital. Estamos hablando muchas veces de inversiones de miles de millones de dólares y que a su vez tiene riesgo. No necesariamente la exploración va a terminar en un proyecto productivo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que competimos en un mercado global por esos capitales de inversiones, ¿no? Ahora, en estas últimas semanas, en esta última etapa, post segunda vuelta, señor Caipo, evidentemente los agentes económicos han tenido mucha preocupación con respecto a posibles medidas dictadas o que vaya a anunciar el presidente Castillo, como ya ocurrió. Una de ellas, por ejemplo, el incremento en el precio del dólar. Pero esta insistencia del presidente, por ejemplo, en cambio de la Constitución, y específicamente en el capítulo económico, la convocatoria de una asamblea constituyente, la intención que tiene de ello, ¿qué efecto puede tener a partir de ahora en el comportamiento justamente de estos agentes económicos? Sí, bueno, pienso que no es oportuno y como ya todos sabemos, la Constitución tiene sus propios mecanismos, así que no sería necesario para solucionar los temas que se están colocando como motivos para hacerlo, ¿no? Entonces, pasar por un proceso en el cual, digamos, se va a tener que pasar o por dos legislaturas que se ve difícil, sí, ¿no? O por legislatura y referéndum que va a tomar tiempo antes de ellos presentar un proyecto de ley. Luego de pasar más de 16 meses de pandemia con crisis económica de las personas y 5 años de inestabilidad política, no nos parece oportuno tampoco, si es que lo que buscamos es reactivar rápidamente la economía, y más allá de los anuncios que ha hecho el presidente Castillo de inversión pública que de corto plazo generen empleos, necesitamos inversión privada que genere puestos de trabajo de largo plazo para que sea un crecimiento sostenible, ¿no? Y esas señales me parece que faltaron en este mensaje. Muy bien, le agradecemos mucho por estar con nosotros esta tarde, señor Caipo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Tenemos que seguir apostando al diálogo para poder salir juntos adelante en este centenario. Muy bien, Óscar Caipo, presidente de la Confied de Estado, con nosotros, analizando parte de la propuesta económica, la reactivación y demás puntos que tienen que ver con esta importante parte de la gobernabilidad, además, Carlos. Muy bien, amigos, vamos a ir con nuestros anunciantes. Son exactamente las 2 de la tarde con 8 minutos y seguiremos analizando el mensaje del presidente Pedro Castillo junto a Jorge Turpo desde Arequipa. Regresamos. 2 de la tarde y 16 minutos, estamos en Perú Somos Todos, Unidos Podemos, desde Lima Carlos Villarreal y desde Arequipa Jorge Turpo están con ustedes esta tarde, analizando y también entendiendo y proyectándonos a lo que será este nuevo gobierno con los anuncios que ha hecho el presidente Pedro Castillo en su mensaje al Parlamento. Estamos en contacto ya con el profesor Elio Ocaña, él es el decano del Colegio de Docentes del Perú, a quien les damos las buenas tardes. Profesor Ocaña, bienvenido a RPP. Feliz 28. Feliz 28 también, Carlos, igualmente a todos los maestros y a toda la población peruana. Un bicentenario de la República distinta, pero afirmemos nuestra identidad nacional. Muy bien. A ver, el presidente Pedro Castillo, su colega además, ha indicado y ya una de las primeras medidas en el sector de educación ha dicho declarar de inmediato la educación pública en estado de emergencia
para recuperar los aprendizajes y evitar que la falta de equidad siga creciendo. ¿Por dónde debería pasar, profesor Ocaña, esta declaratoria en estado de emergencia de la educación pública? En primer lugar, saludar al presidente de la República por haber asumido esta delicada responsabilidad que para los maestros del Perú es una representación simbólica y también un orgullo profesional en la medida que un docente que de escuela pública y además escuela rural esté participando en esta primera magistratura del país. De la responsabilidad de él depende mucho lo que se va a hacer en los próximos 5 años. Declarar en emergencia la educación significa poner en estado de alerta permanente todas las funciones y las atenciones del sector de educación en los próximos años. Eso significa dotarlo de presupuesto, infraestructura, materiales educativos, conectividad para este periodo, una docencia con buena formación inicial y continua, y tiene que ver también con contenidos curriculares que permitan un mejor aprendizaje de nuestros niños y niñas del país. En este tema también significa atender prioritariamente el tema de la salud de los involucrados en el proceso educativo, padres de familias vulnerables, todos los docentes, para poder retornar a la presencialidad o semipresencialidad de manera paulatina, pero por otro lado también es la preparación de las escuelas para poder retornar a la nueva normalidad que no será igual en los próximos meses y años. Señor Ocaña, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, Carlos? Feliz 28. Yo quería enfocar el punto de vista del presidente con relación a el tema presupuestal y sobre todo la deuda pública con los maestros. Ha hablado de una cifra considerable, 1.000 millones de soles, destinar eso justamente para cumplir con esta deuda. Y la pregunta es, ¿esa es la cifra de la deuda pública? ¿Usted cree viable que pueda destinarse, pueda encontrarse los recursos para cumplir con este compromiso? Es cierto que los maestros obviamente merecen una remuneración justa y otros beneficios, pero tener los recursos a nivel gubernamental para cubrir esta brecha, ¿usted lo considera viable? Justamente habiendo escuchado el discurso presidencial para los diferentes sectores y específicamente para el sector de educación, hemos escuchado que ha anunciado cifras exactas para otros sectores, la inversión, la necesidad de enfocarse en la recuperación económica, otorgamiento de bonos y otros. Pero para el sector de educación, sencillamente ha expresado la entrega de 1.000 millones de soles para la deuda social. Significa para pagar la deuda que se tiene a los docentes, aquello que se dejó de pagar desde el año de 1992 hasta el año 2012. Y significa que no hay más fondos para nuevos docentes. Finalmente esto solamente es pago de una deuda existente, no es ningún incremento salarial. Que no nos indica de dónde van a sacar ni cómo lo van a procesar para pagar a los docentes, porque la deuda en general se asume que sobrepasa los 11.000 millones de soles. Entonces, estos 1 millón es una parte del total de la deuda que tiene el Estado a los maestros. Por eso le pregunto sobre la viabilidad de esta propuesta. Ahora, la viabilidad significa, imagino que esta es una propuesta técnica, porque un discurso presidencial ya no es solamente voluntades políticas, sino son con propuestas técnicas. Imagino no necesariamente, a veces ocurre eso, ¿no? Lamentablemente, porque en la campaña electoral se dijo que iba a destinar el 10% del PBI para educación, pero hoy ha expresado que va a duplicar en el primer año el presupuesto para educación y ha dicho que va a dotar para educación un presupuesto suficiente y lo suficiente no sabemos cuánto sería. De tal manera que estos temas podrían ser mejor precisados con el ministro de Educación que juramentará el día 30 de julio y además también cuando el primer ministro se presenta al Congreso de la República y explique los mecanismos de viabilización. Aquí podríamos estar planteando algunas hipótesis, pero en general decir que esa voluntad inicial del presidente tendría que ser concretada a través de políticas concretas del Ministerio de Educación que nos permitirá analizar un poco más. Pero también, Carlos, valga la oportunidad para decirte, estamos en pleno periodo de la elaboración presupuestal del 2022. Por tanto, en estos días se debe ajustar todas las propuestas que ha hecho el gobierno y también viendo el recurso, ¿de dónde están los recursos? Él ha dicho que va a trabajar mucho en la reactivación económica, que obviamente permitirá también ingresos para el Estado. Sin embargo, hay también otros temas que tienen que ver con el largo plazo, es decir, la recuperación de empresas estratégicas e ingresos para el Estado, tiene que ver con la renegociación con las empresas, la necesidad de ampliar la brecha tributaria y otros temas que seguramente debe estar en cartera de ellos, ¿no?
Muy bien. Profesor Elio Ocaña, muy agradecido por atendernos esta tarde, ¿ah? Y gracias por comentar, por participar con nosotros. Muy agradecido, muy buenas tardes. Felices fiestas patrias. Muy buenas tardes. Igualmente, ha sido el profesor Elio Ocaña, decano del Colegio de Docentes del Perú. Y continuamos en el tema educativo, Carlos. Ya tenemos a nuestro siguiente invitado también. Así es, se trata de Lucio Castro, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEP. ¿Cómo está, señor Lucio Castro? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. No, al contrario a ustedes, muy buenas tardes, Jorge, muy buenas tardes, Carlos, por la atención y siempre un saludo afectuoso a todos los trabajadores y también un 28 de julio de reflexión innegablemente para todos nosotros y ojalá un punto de quiebre con relación a la atención que tienen los sectores de los trabajadores. Claro. Ahora, yo quisiera empezar con un tema que es muy importante y es el retorno a la actividad presencial. El presidente Castillo ha dicho que va evidentemente a concretarse este retorno paulatino, ¿no? Pero ya en el 2022, en los primeros meses. Yo quisiera saber cómo marcha hasta el momento, por ejemplo, el proceso de vacunación a los docentes y si efectivamente ese es un plazo, diríamos, prudente para estimar el retorno a la presencialidad. Mira, lo que ha dicho hoy día el presidente es que el 16% de la población está vacunada, que a finales de año es el 70% el que va a ser vacunado, y esto no va de la mano con una afirmación en el sentido de que lo que decían los candidatos, de que a fines de año el 100% debía estar vacunado. En el caso de educación, lo que señalaba el actual ministro Cuenca era de que más o menos con la atención a los trabajadores de zona rural y con la vacunación por edades, había más o menos 120.000 maestros vacunados. Si tenemos en cuenta que son 240.000 nombrados, 165.000 contratados, 30.000 auxiliares y 40.000 administrativos, aquí todavía mucho trabajo por desarrollar. Lo cierto es que consideramos nosotros convencidos de que educación presencial, que es lo que queremos, va a poder darse siempre y cuando haya la vacunación completa de los trabajadores. Pero el ritmo en el cual avanza la vacunación, ¿a usted le parece que es el mejor como para, digamos, prever que en el 2022 tengamos ya el retorno a la presencialidad? Nosotros consideramos que puede darse siempre y cuando haya un nivel de decisión y aumento en la celeridad de parte del gobierno, y por eso como gobierno deben haber los mecanismos para asegurar que la vacunación se dé con mayor aceleración, de tal manera que frente al 2022 estemos en posibilidades de retomar a la educación presencial. Y aquí la vacunación es clave para trabajadores y para comunidad educativa en general. Sí, profesor Castro, y en términos generales, cuando tú has escuchado las propuestas del presidente Castillo en relación a la educación, ¿ha quedado, digamos, satisfecho? ¿Ha cubierto sus expectativas o ha habido importantes omisiones y cuáles serían ellas en todo caso? No, nosotros quedamos con algunas preocupaciones. Una primera, se plantea declarar la educación en emergencia, pero no se dice de qué manera, cómo, qué aspectos hay que abordar. Nosotros entendemos que en la educación hay factores que intervienen. Una, infraestructura, no se ha dicho nada. Otro, que tiene que ver con currículum, se ha planteado una reforma curricular. El alumno, en términos de alimentación, en términos de soporte emocional, poco se ha dicho. El tema del maestro en el terreno de la formación inicial continua se ha abordado de manera muy ligera. Y el tema del Estado en términos de presupuesto y tratamiento idóneo a la educación. Y sobre el presupuesto, no se ha señalado con precisión que la Constitución hoy en su artículo 16 dice el 6% del PBI para educación. Se ha señalado que el presupuesto que para educación no es suficiente, pero no se ha asumido un compromiso de campaña que es del 10% para educación. Nosotros desde SUTEP partimos de la realidad y decimos 6% del PBI, lo que dice la Constitución hay que respetarlo y el 10% puede ser una meta, pero sobre eso se ha dicho poco. Sobre el tema también de el nombramiento de docentes, se ha dicho que necesitamos más profesores estables, pero no se ha señalado que hay 73.000 plazas orgánicas, hay 283.000 trabajadores que esperan el nombramiento. La propuesta ha sido el nombramiento automático. Nosotros decimos, eso ha sido populismo, queremos nombramiento en todas las plazas orgánicas. Se ha señalado como un proceso que se va a dar de manera progresiva y no creo que eso caiga bien a los trabajadores. Se ha señalado en el tema también de incremento de remuneraciones. Siempre hemos hablado nosotros de dignificación de los trabajadores y que eso pasa porque el trabajador, en el caso del docente, el peor pagado de Latinoamérica, en el caso del auxiliar de educación, con una cantidad indigna,
no sean atendidos de manera adecuada. Y sobre incrementos no se ha dicho nada. Se habla de una deuda social Sí. de 1.000 millones de soles. Ajá. Nosotros decimos, más práctico hubiera sido señalar una iniciativa legislativa. El Congreso, seguramente identificado con la educación, lo hubiera aprobado, en donde se pague el 30% sin necesidad de ir a un proceso judicial. Y nosotros creemos que esos 1.000 millones se refieren al próximo año, porque este año, 2021, ya hay un presupuesto que se está ejecutando que habla de 200 millones. Y le tomamos la palabra al presidente en el sentido de que en noviembre, cuando se apruebe el presupuesto general de la República, esos 1.000 millones que hoy día se han comprometido estén presentes como pago de la deuda social que se tiene al magisterio, a los trabajadores en general. Ahora, hablando sobre propuestas que pueden ser calificadas como populistas, este tema del ingreso libre a las universidades públicas, ¿cree usted que estamos con las condiciones y la infraestructura necesaria en el país para acoger a toda la cantidad de jóvenes que trate de ingresar a una universidad pública o inscribirse? Porque evidentemente en ese aspecto hay cierta limitación. Ya ha habido propuestas similares en el anterior Congreso. Hoy día ha señalado que eso está sujeto a un estudio y que va a ser de manera progresiva. Y en anteriores oportunidades hemos escuchado que eso está sujeto a conversar con las universidades particulares, estatales, a efecto de que se generen filiales, etcétera. Entendemos que este es un compromiso de campaña, es palabra de maestro, y la palabra del maestro significa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Esperamos que se cumpla, y esa palabra progresivo, entendemos nosotros que es un tema que obliga al cumplimiento, ¿no? Muy bien, señor Lucio Castro, muchas gracias al secretario general de SUTEP por sus comentarios. Vamos de inmediato con Helen Meniz. Helen, adelante. Helen Meniz. Gracias, Carlos. Jorge, buenas tardes, directo en directo. Continúan llegando todas las personas que han sido invitadas para este almuerzo con el presidente Pedro Castillo. Una de ellas fue Luis del Carmen Alba, la presidenta del Congreso, quien justamente... Perú somos todos, unidos podemos. Estamos en esta cobertura extraordinaria de RPP, hoy día de nuestro aniversario patrio. Y bueno, sigue generando polémica, Jorge, ¿no? Y comentarios esta situación que se presentó con el expresidente Francisco Sagasti al momento de su llegada al Palacio Congresal. Pero fuentes de RPP en el entorno del expresidente Francisco Sagasti nos dan a conocer lo siguiente, ¿no? Ayer en la noche llegó la información a Palacio acerca de que no dejarían entrar al Congreso al ahora expresidente Sagasti. Sin embargo, en días anteriores, tanto protocolo de la presidencia como del Congreso y la Cancillería habían coordinado todo, y en ningún momento surgió la posibilidad de que Sagasti no pudiera ingresar. Luego del Te-Deum, efectivamente, le dijeron en Palacio de Gobierno que no se iba a dejar entrar al presidente en ese entonces, en ese momento, Sagasti al Congreso, y que si él quería, podía dejar la banda en la oficina de la presidenta del Congreso. Ahora, ¿por qué Sagasti decidió ir finalmente hasta la puerta del Palacio Legislativo? Había dos motivos. Uno, porque en el Jirón Junín, ¿no?, en ese trayecto desde la Plaza de Armas hasta el Congreso, ya estaba todo listo para su caminata. Y en segundo lugar, porque escuchó a la presidenta del Congreso decir que la banda que ella tenía puesta era la de Sagasti, ¿no? Esto, por supuesto, tenemos que confirmar si es que efectivamente la presidenta del Congreso dijo eso. Eso no le gustó a Sagasti, según fuentes de su entorno, porque era mentira, ¿no? En la puerta del Congreso, alguien se acercó a Sagasti y le habló al oído. Pase a la presidencia, le dijeron, a la oficina de la presidenta, ahí puede dejar la banda. Pero él no quiso y prefirió dejarla en la puerta. También nuestras fuentes señalan de que Sagasti no quería dar un discurso, ¿no?, sino que solo quería institucionalizar algo que debió hacerse siempre. O sea, en este caso, que el presidente saliente entregue la banda. Esta es la versión que tenemos nosotros, ¿no?, de fuentes del entorno del mismo Francisco Sagasti. Así que así fue la situación que se produjo en la puerta del Palacio Legislativo, Jorge.
Muy bien, bien. Vale la explicación, la aclaración también. Ya se ha pronunciado también la presidenta de la mesa directiva del Congreso, ¿no? Y esperemos que queden ellos, nada más. Que no sea una señal de que en este Parlamento se puede actuar de esa manera. Esperemos que no sea así. Y precisamente estamos con el congresista Enrique Wong, él es segundo vicepresidente de este poder del Estado, con el que vamos a conversar en los siguientes minutos. Señor Enrique Wong, bienvenido a RPP. Buenas tardes. Feliz 28 de julio. Buenas tardes, igualmente feliz 28 de julio, Carlos y Jorge, a sus órdenes. Gracias. A ver, señor congresista Enrique Wong, partamos por ello, ¿no? ¿Usted cómo analiza lo que ocurrió con el expresidente Francisco Sagasti para luego ya empezar a analizar la asunción del mando del presidente Pedro Castillo? Nos informaron que como libro de la mesa que había sido una cuestión protocolar y que ya se había puesto de acuerdo, ¿no? Hasta ahí nuestro conocimiento, y ahora ya con las informaciones que usted nos da, todo se van aclarando. Pero no había ninguna mala intención de querer desconocer la investidura del expresidente Sagasti. Ok, congresista Wong, pero ¿cree usted que ha sido un desplante? Ojo, estamos hablando de un expresidente de la República y también exparlamentario. ¿No cree que mínimo debió hacerse ingresar al presidente y permitir justamente que entregue la banda presidencial a la titular del Congreso, como según la versión que tenemos, él quería hacerlo? Sí, Carlito, como te digo, a nosotros nos informaron a los vicepresidentes que era manejado protocolarmente, y así se había llegado a un acuerdo, y bueno, nosotros desconocíamos todos los otros pormenores, ¿no? Bien, congresista Enrique Wong, ahora pasando a otro tema, en términos generales, luego de haber escuchado el mensaje al Congreso del presidente Pedro Castillo, ¿con qué sensación se queda? ¿Qué debemos destacar de este mensaje, congresista? Bueno, este mensaje ha estado lleno de buenos deseos, de buenas intenciones, de populismo, pero nos llena más de incertidumbre, ¿no? Porque para cualquier cambio, para cualquier mejorar los sueldos, de querer mejorar la infraestructura, darle mejor nivel a la población, se requiere de generar ingresos. Porque si tú generas ingresos y no generas ingresos y tienes mayor gasto, se viene inflación. Entonces a mí me pareció que un mensaje demasiado populista y sin ningún sustento, que no es importante lo económico. Nosotros no se refirió que lo importante para que haya una buena economía se necesita que haya inversión, y sobre todo inversión privada, que es la que genera la mayor número de empleo, trabajo. Entonces, verdaderamente nosotros nos hemos quedado con una incertidumbre muy grande de que, pues todos sus buenos deseos, porque ¿de dónde va a costear todos esos gastos que nos dice sobre mejorar la tecnología en la agricultura, mejorar la infraestructura de los colegios, mejorar cosas que verdaderamente es imposible de hacer si no hay buenos ingresos? Es cierto que tenemos actualmente un buen ingreso del cobre, que el precio está ahorita sobre los 9.580 dólares la tonelada, y Perú pues produce una ingente cantidad de toneladas, pero no va a alcanzar para toda la promesa que está haciendo, ¿no? Por eso digo que son de buenas intenciones, pero de realidad no tiene nada, ¿no? Congresista, su bancada apoya esta propuesta o este anuncio del presidente de la República de un proyecto de reforma constitucional para justamente variar la Carta Magna, el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Lo va a respaldar? Yo creo que, mira, Carlito, las reformas constitucionales se pueden hacer. Cualquier artículo de la Constitución, entramos al debate, entramos al cambio de ideas, y se necesita solamente 2 legislaturas ordinarias y votación calificada, y se cambia un artículo de la Constitución. Porque al llegar al extremo de que se propone una asamblea constituyente, ya vemos los resultados que da una asamblea constituyente, ¿no? En todos los países. Sirve solamente para querer perpetuarse en el poder,
Con eso no se mejora nada la economía ni el nivel de vida. Al contrario, estos países que han adoptado las asambleas constituyentes se han empobrecido. Ahora, nosotros vemos el espejo que existe, ¿no? Con este caso de una posición política como es el comunismo. Congresista, el comunismo ¿y qué le ha hecho parecido? Fracasar a pobrezas y más países que han fracasado, ¿no? ¿Qué le ha parecido a usted este anuncio del presidente Castillo de no despachar en Palacio de Gobierno, no utilizar Palacio de Gobierno como una especie de museo? De museo, de Instituto de Cultura, del Ministerio de Cultura. Dice algo que es contradictorio a la buena costumbre. ¿En caso con eso va a mejorar la economía? ¿Con eso va a demostrar que él va a seguir en la pobreza? No, señor, tenemos que ser realistas. Tenemos que decir, la única forma que podemos ver todos los cambios es a través de mejorar la economía, mejorar los ingresos. De lo contrario, todo es demagogia. Por eso te digo, Carlito, mira las consecuencias de los países, que uno tiene el espejo en las Corea del Sur, Corea del Norte, un país próspero y el otro vecino al lado, Corea del Norte, una pobreza extrema. ¿Qué es Venezuela? ¿Qué es Cuba? Son países pobres, completamente que se cortan todas las libertades. Nosotros podemos, Perú, vamos a luchar porque se respete la Constitución. No es necesario una asamblea constituyente cuando tenemos problemas tan graves como es la pandemia. No se ha controlado aún, no ha hablado mucho cómo lo va a hacer para acelerar la vacunación, para lograr la protección. Ojalá por lo menos sigan los planteamientos que le ha hecho el expresidente Sagasti, porque hemos mejorado un promedio de una vacunación tan pésima que venía con el gobierno de Vizcarra, sí, con una aceleración buena. Pero si ahora no sé si cualquier cambio que haga de la vacunación va a ser peligroso. Muy bien, congresista Enrique Wong, lo hemos escuchado ampliamente. Muchas gracias por compartir su opinión y su análisis luego del mensaje al Congreso de parte del presidente Pedro Castillo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Bien. Bueno, ha sido Enrique Wong, segundo vicepresidente del Congreso, Carlos. Sí, así es, Jorge. Estamos en comunicación con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, a quien le agradecemos, por supuesto, por su gentileza. Alcalde, ¿cómo está usted? Buenas tardes, felices fiestas patrias. Muy buenas tardes, Carlos, Jorge, oyentes de RPP y quienes pueden estar también sintonizando alguna de las otras plataformas. Feliz bicentenario para todos, ¿no? Así es. Bueno, alcalde, su impresión sobre, en términos generales, el mensaje del presidente Castillo, las líneas generales que ha establecido para su gestión en materia económica, en materia educativa, en materia social. Y hay un tema que también he enfocado, ¿no?, que es el de la seguridad ciudadana, en el que estamos involucrados todos, con la ampliación de la influencia de las rondas campesinas en todo el país. ¿Está usted satisfecho con el mensaje del presidente? Mira, yo creo, Carlos, que ahora lo que necesitamos todos es tener certezas, ¿no? Y el mensaje nos deja dudas antes que certezas y algunas preocupaciones. Y a pesar de que todos queremos que las cosas caminen bien y que nos unamos como país, todas las autoridades, me ha dejado muchas dudas. Y te puedo resumir qué dudas me deja, por ejemplo. Sí. Si hablamos de los trenes que ha planteado o ha sugerido, sí, estos trenes a mí me hubiese gustado que digan cómo los piensa hacer, si ya tiene un expediente técnico, en cuánto tiempo se haría, cuánto costarían, si hay alguna iniciativa privada, si hay alguien que ha planteado algo de esto. Nada de eso se ha mencionado y viene la pregunta es cómo se va a financiar, de ser el caso que sea una obra pública. Entonces, si bien es cierto que es muy interesante tener un tren que vaya de norte a sur en los aspectos que él ha mencionado, es importante también saber cómo se va a hacer y cómo se va a financiar. Punto uno. Claro. Punto dos, temas como los que tú has mencionado de las rondas campesinas en aquellas ciudades donde estas no existan, eso es muy peligroso, sumamente peligroso, porque podrías tú terminar generando ejércitos o bandos utilizables para labores subalternas y además, suponiendo que eso no va a suceder,
podría darse que la falta de capacitación haga que el ejercicio de una autoridad como esta, entre comillas autoridad de los bomberos, termine generando más problemas, más violencia, más daño, porque no están necesariamente capacitados con los temas de la seguridad ciudadana en Lima. Yo me ponía a pensar cuando había visto a aquellas personas que habían venido con sus machetes en algún momento, si les vas a dar la potestad para que salgan a las calles a controlar la seguridad ciudadana. Eso es un riesgo. Yo creo más bien, Carlos, que en ese sentido hay que capacitar a la Policía Nacional, fortalecerla. Yo sé que hay algunas falencias, yo sé que hay algunas cosas por mejorar, sin duda las hay, pero justamente ahí hay que atacar con una reforma y poder buscar, por ejemplo, fortalecer lo que es la investigación criminal. Ese es un punto fundamental para poder ganar la lucha contra la inseguridad y tener más seguridad ciudadana. Eso, por ejemplo, no se ha dicho. Vamos a crear un sistema más. Tenemos, por ejemplo, a la Policía Nacional, que es la fuerza pública que está en las calles, un sistema civil, que son las fuerzas de serenazgo, y ahora vamos a crear otra fuerza civil más. Creo que eso puede generar más riesgos que beneficios. Y así como eso, por ejemplo, la construcción de o la generación de un nuevo ministerio, me parece que eso puede ser la generación de burocracia. Sí. Creo que pero no relacionado... Sí. Te escucho, no, relacionado directamente a los municipios, ha anunciado la transferencia de 3.000 millones de soles a las municipalidades. Le ruego una respuesta breve en relación a este tema. ¿Es favorable? ¿Hay el manejo necesario de parte de los municipios para participar en esa reactivación de la economía? Mira, yo creo que ahí también hay que preguntar cómo se va a hacer. Suena bien, ¿no es cierto? Como todas las otras cosas, salvo el tema de los ronderos, todas las otras cosas que yo he mencionado suenan bien de principio. Pero ¿cómo se va a hacer? ¿De dónde se va a financiar eso? Todos los municipios, inclusive municipios ineficientes o municipios que han tenido actos de corrupción, ¿van a recibir ese dinero? Entonces, ese tipo de cosas creo que hay que afinarlas. ¿Sí se necesita presupuesto? Sí, es correcto, se necesita más presupuesto. Los municipios son las entidades que están más cerca de la gente y por eso también hay que inyectar la posibilidad de tener capital para la generación de obras y acciones. Pero también falta pues esa certeza o esa certidumbre. Y un tema también que me llamó mucho la atención, por ejemplo, es lo que se ha mencionado de Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno, si fuese a funcionar como el Ministerio de las Culturas, sería, quienes conocemos cómo está dividido Palacio, sabemos que no hay muchas oficinas, y entonces eso se va a terminar tuburizando, se va a terminar afectando. Es un patrimonio nacional, está regido por el mismo Cultura, y no podría hacerse una cosa de esa naturaleza. Creo yo que hay que tener mucho cuidado. Esto nace de querer imitar algunas acciones que se han hecho en otros países, de algunos gobernantes que han dejado México, los locales, donde México y Bolivia también, que eran espacios donde se había gobernado en lugares que podrían parecer suntuosos, y se fueron a sitios mucho más sencillos, más cercanos, digamos, con la gente. Pero hay que hacer las cosas en orden y explicar el cómo. Eso es fundamental. Muy bien, alcalde. Muchas gracias por atendernos esta tarde. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Sí, Jorge Muñoz, alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ha estado con nosotros, Carlos. Muy bien, son exactamente las 2:55 de la tarde y ya estamos justamente cerrando esta hora. Vamos a nuestros anunciantes. Así es, y luego tendremos un repaso de las tendencias en las redes sociales, luego del mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo. Volvemos.